y a ustedes por la oportunidad. Espero que pueda ayudar también con esta segunda verdad que vamos a meditar en esta noche, que necesitamos reformar en nuestros días, que es el señorío de Cristo. Luis, dos cosas antes de arrancarnos acá. Si mi internet empezara a cortar, decímelo, por favor, ¿sí? Porque ahí cambio para mis datos para que no se corte. Y también, ¿será que podemos hacer el mismo movimiento que hicimos semana pasada para que yo pueda compartir la pantalla? ¿Sí? Ahora ya estoy habilitado para compartir. ¿Será? Sí, ya puedes compartir. Ah, ok, dale, muy bien. Bueno, gloria a Dios. Vamos entonces. ¿En dónde es mismo? A ver, acá, compartir pantalla. Iniciar. Bueno, vamos entonces para la segunda verdad que necesitamos reformar en nuestros días, que es el señorío de Cristo, ¿no? Hemos compartido sobre tres verdades que necesitamos reformar en nuestros días. La primera que vimos semana pasada, la naturaleza original de la iglesia. La segunda verdad es el señorío de Cristo, que vamos a meditar juntos hoy. Y semana que viene sobre la obra de hacer discípulos, para que todos estén equipados para multiplicar los discípulos. Muy bien, entonces vamos a meditar hoy sobre el señorío de Cristo. Aquí está. El señorío de Cristo. Muy bien, vamos a empezar con este versículo de 2 Corintios capítulo 11, versículo 2 hasta 4, que dice así: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, o otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Bueno, entonces Pablo acá dice que él tenía un temor, viste acá, pero temo. ¿Y cuál era su temor? Que bien lo tolere otro Jesús, otro espíritu o otro evangelio. Entonces, en nuestros días hubo un cambio de mensaje en el evangelio. Y meditar sobre el señorío de Cristo es una vuelta al verdadero evangelio, para que no toleramos otro evangelio, sino el evangelio verdadero. Muy bien. Y antes de entrar en el verdadero evangelio, quisiera introducir con algo que sucedió más o menos por la década de 50. Es muy importante entender eso. Mira, en la década de 50, algunos misioneros de Estados Unidos llegaron en los países de Latinoamérica que eran predominantemente católicos. Y
ellos tenían el deseo de ganar espacio en medio de estos países que eran predominantemente católicos. Entonces ellos empezaron a predicar un mensaje que se hizo conocido como el Evangelio anticatólico. Y el contenido del mensaje tenía el objetivo de combatir los errores de la doctrina católica, afirmando y proclamando que María nos salva, que solo Jesús salva, que Jesús es el único camino, verdad y vida que nos lleva al Padre, que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Y es verdad, yo no estoy criticando eh, lo que se hacía, sino estoy contando lo que sucedió, ¿sí? Pero después, un poco después de la década de 50, hubo un cambio en el mensaje. Y este mensaje, que era conocido como anticatólico porque tenía el objetivo de combatir los errores de la doctrina católica, hubo un cambio en el contenido del mensaje y este mensaje se hizo conocido como el Evangelio de las ofertas. ¿Y qué consistía el Evangelio de las ofertas? Consistía en, eh, ¿cómo se dice en español? Exaltar solamente los beneficios de la salvación, predicando que tenemos el perdón de los pecados, la vida eterna, paz, salvación, seremos libres del infierno, vamos al cielo y todo lo que tenemos que hacer para recibir todos estos beneficios era levantar la mano y repetir la fórmula: yo acepto a Jesús como único y suficiente Salvador. Y entonces, este evangelio se hizo conocido como el Evangelio de las ofertas. ¿Por qué? Porque se presentaba solamente los beneficios de la salvación y se prometía todos estos beneficios para la gente que levante su mano y repita la fórmula. Pero si nosotros hacemos un movimiento de volvernos a la palabra de Dios y examinar el evangelio que Jesús y los apóstoles predicaban, vamos a darnos cuenta que no era un evangelio anticatólico y tampoco era un evangelio de las ofertas. Como por ejemplo en San Mateo capítulo 9, no sé si es el versículo 31, dice que Jesús predicaba el evangelio del reino de Dios. Vamos a ver acá que yo tengo la aplicación de la Biblia. Vamos a ver cuál es el versículo. San Mateo capítulo 9. A ver, ¿cuál es el versículo? Acá, 35. Predicando el evangelio del reino de Dios. Aquí está el evangelio que predicaba Jesús, el evangelio del reino de Dios. Aquí está. Entonces, si hacemos este movimiento de volvernos a la palabra de Dios, vamos a darnos cuenta cuál es el contenido de este evangelio del reino. Y después de esa introducción, ahora sí quiero entrar con ustedes, profundizar sobre el contenido del evangelio del reino de Dios. ¿Sí? Antes, vamos a mirar, voy a ver un poquito la cara de ustedes, a ver. ¿Todo bien?
Dale, muy bien. ¿Estamos juntos? ¿Sí? Muy bien, qué bueno, gloria a Dios. Volvemos entonces, ahora sí vamos a entrar en el Evangelio del Reino. Ahí está. Y para eso vamos a leer dos versículos, Romanos 10:9 y Romanos 14:9. Dice así, si confesares con tu boca que Jesucristo es el Salvador, amén. A ver. Amén. ¿Qué les parece? El Señor. Ah, muy bien. Muy bien, así es. Vamos a volver entonces a compartir aquí la pantalla. Mira lo que está escrito. Si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, no dice Salvador, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¡Wow! Ahora está tocando en la área más importante de nuestras vidas, nuestra salvación. Y él pone dos condiciones. Viste que esta palabra sí es una condición. Por ejemplo, si tengo internet, hago la reunión con los hermanos de Colombia. Si no tengo internet, no hago la reunión online y por Zoom con los hermanos. Es una condición, sí. Entonces, acá él pone dos condiciones. La primera es confesar que Jesús es el Señor, no dice Salvador. ¿Y cuál es la segunda condición? Y creer que Jesús resucitó de los muertos. Seremos salvos. Muy bien. Romanos 14:9, mira lo que está escrito. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor y no Salvador. Ah, qué diferente. Mira, acá dice para confesar que Jesucristo es el Señor y no Salvador. Y acá dice que Jesús murió y resucitó para ser Señor y no para ser Salvador. Vamos a ver eso. Vamos a leer dos textos más. Este texto de Filipenses y de Segunda de Corintios. Mira, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor y no Salvador. Qué diferente. Para la gloria de Dios Padre. Mira este de 2 de Corintios capítulo 4, versículo 5. Vamos a ver cómo Pablo presentaba a Jesús para la gente. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesús como Señor y no como Salvador. Qué diferente, ¿no? Y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. ¡Qué revelación! ¡Qué revelación! Mira, hermanos, leemos ahora 4 versículos que dice para confesar a Jesús como Señor y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, que Jesús murió y resucitó para ser Señor y que Pablo predicaba a Jesús como Señor. Hay muchísimos otros versículos, pero agarré estos 4, ya es suficiente. Pero, Marcio, espera todo, para.
Marcio, vos nos estás diciendo que Jesús no es Salvador. No, 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 no estoy diciendo eso. Jesús es el Salvador, el único, bendito, glorioso Salvador. Pero, ¿cuál es la condición bíblica para que este Salvador me salve? Yo tengo que confesarlo como mi Señor. Porque no hay salvación sin señorío. Jesús no es Salvador de aquel que Él no es Señor. Si yo confieso que Jesucristo es mi Señor, consecuentemente, Él se constituye mi Salvador. ¿Me explico? Ahora es el momento que todos nosotros nos quedamos con los pelos así parados. Vamos a volver a entender un poco más sobre eso. Voy a compartir la pantalla y vamos a volver a nuestro día de la noche. Muy bien, mira, hermanos, Jesucristo es el Señor. Este es el mensaje. No hay salvación sin señorío. ¿Por qué? Porque Jesús no es Salvador de aquel que Jesús no es Señor. Mira, un dato muy importante. En el Nuevo Testamento presenta a Jesús como Salvador 26 veces. Y en el mismo Nuevo Testamento presenta a Jesús como Señor. ¿Cuántas veces? Más de 600. ¿Cómo se dice 600? ¿Cómo es? A ver. ¿Cómo dice 600? Depende si es 50 más 10, 60. Si es 500 más 100, sería 600. 500 más 100. Más 100, perdón, sería 600. Sí. 600. Ajá. 50 más 10, 60. No, 500 más 100. 600. Entonces, el Nuevo Testamento presenta a Jesús como Salvador 26 veces. O sea, 26 versículos presenta a Jesús como Salvador. Ahora, más de 600 hacia arriba de versículos que presenta Jesús como Señor en el Nuevo Testamento. O sea, ¿qué aprendimos con eso? Dios está gritando que Jesucristo es el Señor y nosotros no hemos escuchado. Insistimos en una tradición evangélica en presentar a Jesús como Salvador de la gente. ¿Por qué? Porque es una tradición que se metió en medio de la iglesia. ¿Sabes lo que es una tradición? Yo explico así, tradición. Había una mujer que estaba cocinando una carne que tiene relleno en medio de la carne. Y ella agarraba su olla para poner la carne adentro, y ella agarraba la carne y cortaba las puntitas. Agarraba así la carne y cortaba las puntitas de la carne para poner en la olla, para cocinar la carne.
Entonces un hombre miraba a la mujer cocinando y se entró la curiosidad y le preguntó, ¿por qué tienes que cortar las puntitas de la carne para poner en la olla para cocinarla? Y la mujer dijo así, fue mamá que me enseñó y así es el correcto de cocinar. Ah, ¿tu mamá es viva? Sí, vive no sé dónde. ¿Puedo ir a su casa? Sí, acá está la dirección de la casa. Llegó a la casa de la mamá. Hola, mucho gusto. Conocí a tu hija cocinando una carne, cortaba las puntitas de la carne, ponía en la olla y se me entró la curiosidad, dijo que aprendió con vos. ¿Y por qué tiene que cortar las puntitas de la carne para poner en la olla? Y ella dijo, no lo sé, fue mamá que me enseñó y así es el correcto de hacer. Ah, tu mamá es viva. Sí, es una anciana que vive no sé dónde. Ah, ¿puedo ir a su casa? Sí, acá está la dirección de la calle. Y fue a la casa de la anciana. Hola, mucho gusto, conocí tu hija, conocí tu nieta. Y ellas están cortando las puntitas de la carne para poner en la olla. Dijeron que aprendió con vos. No me digas que aprendiste con tu mamá. Y ella dijo, no, hijito, yo que inventé y enseñé a mi hija y mi nieta. Pero por favor, ¿por qué tiene que cortar las puntitas de la carne que no me aguanto más? Y ella dijo, no, hijito, pasa que mi olla era chiquitita y no entraba la carne. Entonces tenía que cortar las puntitas para entrar la carne. ¿Me explico? Pero lo que pasa es que la nieta tenía una olla gigante así y cortaba las puntitas de la carne y no sabía por qué. Eso se llama tradición. Practicamos cosas, pero no sabemos por qué. Alguien dijo que para hacerlo uno tiene que dar la mano y decir como un loro la fórmula. Acepto a Jesús como único y suficiente Salvador. Y todos están haciendo eso. ¿Por qué? Yo leí 14 veces la Biblia toda. No hay ningún versículo siquiera, ni en el Viejo Testamento, ni tampoco en el Nuevo Testamento, que promete salvación para el pecador que levanta la mano y repite la fórmula como un loro. Acepto a Jesús como único y suficiente Salvador. No hay este versículo en la Biblia. Dios nunca prometió salvar el pecador que levanta la mano y repite la fórmula. Ahora, la palabra de Dios dice que tenemos que confesar a Jesús como Señor. La palabra dice, toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. La palabra dice que Jesús murió y resucitó para ser Señor, no para ser Salvador. Pablo presentaba a Jesús como Señor de la gente. Ahora, pero Marcio, ¿cuál es la diferencia de aceptar a Jesús como Salvador y confesar a Jesús como Señor? Mira, la diferencia es que Salvador es aquel que me salva, que me da perdón de los pecados, que me da vida eterna, que me da paz, que me libra del infierno, que me da un empleo cuando necesito. Él vive me salvando de las cosas que necesito. Ahora,
si yo tengo a Jesús como mi Salvador, ¿cómo será mi vida cristiana? Será así. El que mentía sigue mintiendo, pero ahora es evangélico porque aceptó a Jesús. El que practicaba fornicación sigue practicando fornicación, pero ahora es evangélico porque aceptó a Jesús. El que practicaba pirataría sigue practicando pirataría, pero ahora es evangélico porque aceptó a Jesús. El que consumía pornografía en Internet sigue consumiendo pornografía en Internet, pero ahora es evangélico porque aceptó a Jesús. El que manejaba el auto sin registro sigue manejando el auto sin registro, pero ahora es evangélico porque aceptó a Jesús. El que descargaba películas piratas de Internet sigue descargando películas piratas de Internet, pero ahora es evangélico porque aceptó a Jesús. El que hablaba malas palabras sigue hablando malas palabras, pero ahora es evangélico porque aceptó a Jesús. El esposo que maltrataba a su esposa sigue maltratando a su esposa, pero ahora es evangélico porque aceptó a Jesús. La esposa que gritaba sigue gritando, pero ahora es evangélica porque aceptó a Jesús, repitió la fórmula. El que no pagaba sus deudas sigue sin pagar sus deudas, pero ahora es evangélico porque aceptó a Jesús. Entonces, yo estoy engañado porque repetir la fórmula como un loro no pone un billete de garantía en mi bolsillo de entrada en los cielos. No pone. Levantar la mano y repetir la fórmula como un loro no pone un ticket de garantía en mi bolsillo de entrada en los cielos. No pone. Yo tengo que someter mi vida bajo el señorío de Cristo. Y cuando el evangelio llega a mi vida, para mi vida, el señorío de Cristo viene junto para poner un punto final en mi desobediencia, mi rebeldía, mis pecados, mi independencia de Dios. El hombre es independiente de Dios. Yo hago lo que se me da la gana. Este es el peor pecado que tiene. Y el señorío de Cristo viene para poner un punto final en esta mentalidad. Yo hago lo que se me da la gana. No, yo no hago lo que se me da la gana. Yo me someto al señorío de Cristo. Él es mi Señor. Es mi dueño. Yo no vivo para mí mismo. No hago lo que se me da la gana. Ahora, la palabra Señor viene del griego Kyrios, que significa máxima autoridad. Yo vi toda mi vida bajo esta autoridad de Cristo. O sea, yo ahora vivo para obedecer voluntad, para someterme a su voluntad, me guste o no me guste. Ahí está la cruz. Por eso Jesús dijo así: el que quiere seguirme, niéguese a sí mismo. ¿Me explico? Entonces, si no hay señorío, no hay salvación. Y entonces, la reunión de domingo está un montón de gente que no tiene santidad, no tiene calidad en su vida cristiana. Es la iglesia de domingo, pero no es la iglesia de lunes. Entonces, necesitamos recuperar el señorío de Cristo en la predicación del evangelio.
Porque nosotros somos frutos del evangelio que aprendimos. Yo era drogadicto cuando tenía 18 años. Yo era borracho. Yo era viciado en cigarrillo. Fumaba 20 cigarrillos por día con 18 años de edad. Pero cuando vino el evangelio puso un punto final en el viejo Marcio, que hacía lo que se le daba la gana. Ahora no. Me arrepentí y me someto a la voluntad de mi Señor. Y entonces, el evangelio que presenta a Jesús como Señor va a imprimir la santidad que tenemos en nuestras vidas. Amén. Amén. Muy bien, vamos a seguir entonces con nuestro material, que la verdad creo que ya terminé. Solo vamos a ver lo que tengo acá escrito. Acá está. Eso es algo importante. La palabra confesar no significa simplemente repetir con la boca, ¿viste? Porque acá dice, toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Pero confesar no significa solamente repetir con la boca, porque la palabra confesar, mira, viene del griego exomologeo, que significa comprometerse con. Entonces, si yo confieso que Jesucristo es el Señor, significa que yo estoy comprometido en obedecerlo. Y aquí está lo que yo compartí antes. Cuando no tenemos a Jesús como Señor, vamos a vivir una vida en pecado. El que mentía sigue mintiendo, pero ahora es evangélico. El que practicaba fornicación sigue practicando fornicación, pero ahora es evangélico. El que hablaba malas palabras sigue hablando malas palabras, porque ahora es evangélico, pero ahora es evangélico. Entonces nosotros somos frutos del evangelio que recibimos. Muy bien. Tener a Jesús como mi Señor no es simplemente una fórmula para repetir antes de ser bautizado. Es un estilo de vida. Entonces, tener a Jesús como mi Señor es un estilo de vida. Mira lo que está escrito en Lucas capítulo 6, versículo 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? O sea, si nosotros, este versículo nos está diciendo así. Jesús está diciendo, ¿no? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no obedecéis lo que yo digo? O sea, ¿qué significa? Si nosotros no estamos dispuestos a obedecer a Jesús, no deberíamos llamarlo de Señor. Entonces, este mensaje del señorío de Cristo tiene que producir en nuestros corazones una disposición 100% de obedecerlo, cueste lo que cueste. Este es el evangelio. No acepten otro evangelio. No abraces otro evangelio. No creas en otro evangelio. El evangelio verdadero presenta a Jesús como Señor. Y si yo me someto a Jesús como mi Señor, consecuentemente, Él se constituye mi Salvador. Amén.
Gloria a Dios, qué bueno. Jesucristo es el Señor. Este es el mensaje. Muy bien, hermanos. Ahí está. Hoy fui más rápido que semana pasada, como había prometido.